Okay, Arun, he's the founder of McHugh Investment Technology and founder of Alpha Engine Global Investment Solutions. He works as an expert advisor in the project of improvement of the investment systems of the World Economic Forum and in the advisory council for the Institute of Investments and Wealth. Before it was INCA. He also is a professor of finance in George Washington University, and he was an academic for pensions at Georgetown University. He has written many articles on pension reforms with Franco Modigliani, financial innovation with Robert Merton, and asset allocation and currency management. He holds a PhD in managerial economics from the MIT Sloan School of Management and a BS from Wabash College. So I will leave you now with Arun. His topic is selfies. Muchas gracias. Thank you very much. Disculpen que mi español no es tan bueno como el de ustedes, así que si no les importa voy a hablar en inglés. Muchas gracias, primero que nada, a Paulina, Manuel y a todos los miembros de AIOS y para el BID también por la invitación. Ha sido un gran placer estar aquí y hablar con este grupo tan distinguido de personas. Espero que al final de la presentación de hoy ustedes se puedan llevar algo más que una foto en su celular. La idea aquí, estábamos haciendo un chiste acerca de las selfies, pero la verdad es que nos gusta tomarnos selfies porque nos gusta sentirnos bien acerca de nosotros mismos. Nos acordamos de cuando estábamos en Montevideo, cuando estábamos con nuestras familias haciendo cosas divertidas. Y la idea detrás del selfies vino porque yo quería tratar de administrar mi propio fondo de pensiones. Y para ponerlo en contexto, yo administro el dinero de otras personas para fondos de pensión. Por lo tanto, yo soy un administrador profesional de dinero para fondos de pensión. Y mi plan de pensión era un desastre. Entonces la pregunta era, ¿cómo puedo encontrar una forma de ayudarme a mí mismo? Y así fue que surgió esta idea de las selfies, que por suerte, dada que soy el último presentador, ya tomé todas las ideas de los previos presentadores para mostrarles cómo podemos hacer una buena conexión. El peligro es que yo estoy antes de sus tragos de esta noche, así que lo voy a hacer bastante rápido. Rápidamente, acerca de mi carrera, quiero contarles cómo llegué a esta idea de las selfies. Empecé mi carrera en el Banco Mundial con la emisión de bonos, como se están haciendo aquí en Uruguay hoy. Y luego empecé a hablar al Banco Mundial, al Fondo de Pensiones. Era un plan de pensiones definido, pero como muchos de ustedes se van a acordar, el Banco Mundial le decía a todo el mundo que había que privatizar sus sistemas de seguridad social. Y yo pensé que esa era una terrible idea porque yo estaba tratando de manejar, de administrar los diferentes fondos de pensiones con el Banco Mundial para algunas de las personas más inteligentes del mundo y me choqué de saber que el Banco Mundial les estaba diciendo a ustedes que le digan a sus afiliados que tenían que tomar la decisión ellos mismos. Entonces el profesor Modigliani escribió este libro que se llama Repensando la reforma de pensiones, donde hablamos de la seguridad social y para privatizar esto en todos los países. La privatización tiene sentido para algunos países, pero no para todos los países. Y hay una mejor forma de reformar la seguridad social. Ese no es el tema de la discusión de hoy. Si quieren podemos hablar de eso en otro momento. Pero nosotros dijimos hace 25 años que íbamos a tener los desafíos que tenemos hoy. Por lo tanto, definir la contribución en los países como los países miembros del Banco Mundial. Eso no nos iba a llevar un buen resultado. Los mercados financieros no estaban desarrollados, la gente no estaba educada, los instrumentos no existían y estaban basadas en malos elementos. Dejé de hacer reformas de pensiones durante 25 años y me puse a escribir. Hace algunos años empecé a ayudar a algunos de los estados americanos para reformar sus propios sistemas de pensiones. Y ellos estaban tratando de crear el plan de pensión definido para las personas que no estaban cubiertos por el sistema tradicional. Por lo tanto, serían las personas de menores ingresos y analfabetos. Los estados consideraban que teníamos que escribir otro libro, por eso escribí este otro libro que se llama 50 estados de Gray. No se crean que es otro libro divertido, no, habla de pensiones solamente y muestra cómo la práctica de las pensiones son muy diferentes.
y la teoría de las pensiones son diferentes. Muchas veces cuando los académicos hablan de cómo reformar la pensión, a veces puede llegar a malos resultados. Por lo tanto, esos son los antecedentes de cómo llegamos a las selfies. La agenda para hoy es lo que todos ustedes saben, que es la seguridad del retiro, de la pensión, que es un gran desafío, no solamente en sus países. En Estados Unidos vamos a tener una crisis de pensiones, Australia también está teniendo desafíos, el Reino Unido tiene sus desafíos. Y el mayor problema que no he escuchado hoy en mucho detalle es que hemos transferido la responsabilidad de los individuos, que son prácticamente analfabetos en cuanto a la parte financiera. Si yo no puedo tomar buenas decisiones con mi plan DC, ¿qué probabilidad tiene una persona si trabajan como Uber, por ejemplo? ¿Cómo van a poder tomar una buena decisión? Luego vamos a hablar un poco más acerca de eso. Hay bastante literatura acerca de esto. Como mencionó Hernán, muchas veces cuando hablamos en reformas de pensiones tenemos que pensar cuál es el contexto más amplio de la economía y cuáles son los desafíos que vamos a tener. Todos los países están tratando de financiar la estructura. Capaz que hay una buena idea en lo que les voy a decir hoy. Tenemos que atacar dos problemas con una sola solución. Eso sería bárbaro. La solución que vamos a sugerir hoy es que la innovación los puede ayudar a hacer esto. El profesor Martin habla de la ciencia financiera para resolucionar los problemas sociales, y es lo que voy a tratar de hacer. Y esto tiene algunas implicancias muy interesantes para las finanzas públicas, pero también para las regulaciones de los fondos de pensión. Vamos a hablar de eso luego. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas. Para que estas soluciones ocurran, los gobiernos y los bancos de desarrollo tienen que ser creados. No podemos tomar los viejos modelos y seguir implementando eso. Tenemos que pensar fuera de la caja. Vamos a mirar rápidamente. Sé que tenemos sistemas DB aquí en la audiencia. Ustedes se acuerdan que el Banco Mundial escribió un muy buen libro en 1994 que se llamaba La crisis de la pensión. Identificaron que había 3 pilares de apoyo de pensiones y todos estaban empezando a tener problemas. Pero el foco principal de ese libro era de que se va pagando a medida que vamos y que la definición de la seguridad social iba a tener un desafío. Teníamos poblaciones que envejecían, teníamos la obligación de los países cada vez mayores. Y lo que significa es que el sistema de seguridad social promete más beneficios de lo que puede fiscalizar a las personas, tenemos problemas. Hay que pagar a medida que vamos. Lo primero que discutimos fue que eso es una forma muy miope de ver el problema. El Banco Mundial entonces miró todos estos pilares y dijo, vamos a cambiar, pagar a medida que vamos como contribuciones. Los beneficios definidos son las contribuciones y vamos a hablar de seguridad social. Hicieron un gran error porque el único problema que tenía ese sistema era el método de la financiación. Pagar a medida que vamos para financiar el sistema de seguridad social es un problema, no hay duda. Pero podrían haber cambiado el método del financiamiento a lo que tenemos hoy en el sistema definido y igual tener los beneficios. Eso es lo que discutimos. Al final nadie lo hizo, ni siquiera los Estados Unidos. Así que todavía tenemos un problema con la seguridad social en todo el mundo. Como ya mencionamos, Jessica también lo mencionó, es que antes los empleadores ofrecían algún tipo de beneficio de pensiones, pero luego de la crisis del 2002 y después del 2008, la mayoría de las empresas decidieron que no querían tomar ese riesgo. Nosotros hacemos muy buenos autos, hacemos muy buenos equipos, pero no sabemos nada de pensiones, no queremos involucrarnos en ese negocio. Entonces hoy en el mundo hay muy pocas empresas que dan esto. Lo que hacemos hoy es que un área principal donde a la gente se le da una garantía de la pensión y lo transferimos completamente a sistemas de contribución individuales o colectivas. Le voy a mostrar todos los desafíos que tenemos en el sistema y la garantía de que va a haber una crisis de pensión. No hay forma de cambiar este problema, no sé que cambiemos. ¿Por qué? Porque hay analfabetismo financiero. Tenemos una longevidad que está aumentando y tenemos muy baja cobertura
y muy pocos ahorros en todos los países. La gente no ha ahorrado para sus pensiones. No podemos entonces hacer esta pregunta si estamos bien así, porque hemos transferido el riesgo a los individuos. Yo les puedo asegurar que vamos a tener una crisis de pensiones, porque si miramos este sistema de contribuciones, cuando queremos definir el beneficio en muchas generaciones, ahora tenemos solamente un ciclo de vida. Y sabemos que los mercados financieros en un solo ciclo de vida puede ser horrible. Fíjense los japoneses. Ahora, de golpe, al achicar la ventana a un solo ciclo de vida, estamos concentrando el riesgo en lo que están haciendo los mercados en ese ciclo de vida. Aquí es donde se pone más complicado aún, porque tenemos 3 decisiones muy complejas que la gente tiene que tomar. ¿Cuánto tengo que ahorrar? La segunda, ¿cuánto compro? ¿Cuánto y con qué frecuencia tengo que comprar? Y el rebalanceo. Esto se hace con una cartera moderna. Les voy a mostrar por qué es un gran error. Y finalmente, si llegamos a tener suficientes activos al final del periodo, la pregunta es, ¿cómo puedo desacumular esto o qué renta vitalicia tengo que comprar? El gran problema es que tenemos una brecha de tiempo cuando empezamos a ahorrar y cuando vamos a retirarnos. Las personas están en la fase de acumulación durante muchos años y después estamos en el desacumulación durante 20 años. ¿Cómo podemos pensar en eso como una sola ventana y no tener que desglosarla en muchos problemas? Vamos a hablar también el problema financiero, el analfabetismo financiero. ¿Qué pasa cuando diseñamos estos sistemas? En la mayoría de los casos tenemos muchas entidades que tienen que participar. Vamos a un grupo para la inversión, luego llevamos el dinero a otro grupo para la desacumulación y eso simplemente agrega costo y complejidad y hace que este problema sea muy difícil. Por eso, cuando el profesor Modigliani en el año 97 empezamos a mirar las reformas a implementarse, dijimos, seguro va a tener un problema, a no ser que pase algo que no creo que haya pasado todavía. Porque el problema es no solamente que la renta vitalicia el mercado de renta vitalicia no estaba desarrollado, pero tampoco en los mercados desarrollados está pronto esto. Si es 6 a 8% la renta vitalicia, no funciona muy bien si queremos tener una mejor experiencia en los países desarrollados, ni en los en desarrollo. Los resultados son altos costos, complejos, riesgosos, muchas veces son no tienen liquidez. El profesor Modigliani lo llamó el puzzle o el rompecabezas de la renta vitalicia. Cuando uno quiere comprar una renta vitalicia, que tiene mucho sentido, porque uno pone un dinero fijo para tener un ingreso, pero nadie lo hace. Fijémonos entonces la información acerca del analfabetismo financiero. Esto es un estudio muy interesante. El Banco Mundial estudió muchos países en el mundo y les preguntó 3 preguntas. La primera pregunta fue, ¿ustedes entienden cómo funciona el compounding? Si ustedes tienen $100 que les da 10% anual, al final de 2 años van a tener más de 110 o más de 120. Y la mayoría de la gente se equivocó en el resultado. La segunda pregunta fue, si esa inflación de 5%, hay 5% de inflación y ustedes ponen su dinero en el banco y tienen $104 al final del año y le preguntaban, ¿les fue bien o mal? Y la gente tampoco sabía. Y la última pregunta fue, si pueden invertir en su empresa o en el mercado de valores, nadie sabía bien cuál era el mayor beneficio. ¿Y por qué es un tema esto? Porque en América Latina y en el Caribe, fíjense que hay mucho color celeste acá en el mapa. Estos son países con alta analfabetización. Mucha gente no podía contestar 2 de estas 3 preguntas. Y estas son preguntas fundamentales porque el compounding es lo que vamos a tener que hacer después de los 60 años. La inflación es crítica si queremos tener un estándar de vida. Si no entendemos estos conceptos básicos, ¿cómo podemos tomar nuestras propias decisiones acerca de nuestra pensión? Yo también tengo un doctorado y tampoco puedo hacer estos cálculos. Entonces, eso nos lleva... Olga ya habló acerca de esto, en cuanto a cuáles son los principios para diseñar un sistema de pensión. La mayoría de las personas que han tomado clases de economía han visto este ciclo de vida, esto es de Modigliani, y muestra que cuando las personas tienen un consumo a través de toda su vida,
y luego tienen un ingreso solamente hasta que terminan su vida activa laboral. Todo lo que ahorran tiene que hacer crecer la tasa de interés para que cuando uno llegue al momento de retirarse, tiene que poder hacer una desacumulación. La pregunta que salió de esta hipótesis es cuál es la tasa de retorno que uno tendría que ganar sacando de sus activos para financiar esta situación. Capaz que el problema era que si se enfocaban en la tasa de retorno, mucho de lo que pasó en las prácticas financieras se ha vuelto un poco loco. Porque nosotros deberíamos definir la pensión como un ingreso garantizado. Queremos tener una garantía. Lo queremos en términos reales, sobre todo en países con gran inflación. Queremos que uno puede preservar su calidad de vida anterior a su retiro. Uno tenía una calidad de vida así de alta cuando uno trabajaba y luego cae cuando uno se retira. Idealmente también quieren mantener la renta hasta que ustedes se mueran. Si uno define el objetivo de una pensión de esta manera, entonces puedo hacer una gráfica diferente. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? Y lo que dice esta gráfica es que trabajamos durante 40 años, entre los 25 y los 65 años, cuando no necesitamos tener flujo de caja en ese momento. Pero el día que llego a los 65 años, quiero empezar a recibir en este campo, en esta gráfica son 50 pesos colombianos. Acá lo que vemos es un flujo de caja estable. Me hubiera gustado que Modigliani agregara esta gráfica a su artículo. El retiro no se trata de tasas de retorno, se trata de flujo de caja. Lo que yo quiero saber es, si ustedes se fijan, Estados Unidos, América y Europa, no importa. A mí lo que me importa es cuánto efectivo tienen guardado, cuál es el estado del financiamiento, cuáles son, todo tiene que ver con el flujo de caja. Cuando empecé a pensar en esto, me di cuenta que esto se ve como algo distinto de lo que teníamos antes. ¿Y no sería lindo que alguien hiciera este tipo de bonos para mí, que emitiera este tipo de bonos? En el Banco Mundial, por trabajar en el Banco Mundial, sé que se puede emitir cualquier tipo de bono. Si todos en su país quieren tener este tipo de perfil de desacumulación, ¿por qué no lo tenemos en un bono? Lo que les mostró Herman es una forma muy innovadora que pueda crear la oferta de este bono. Miremos ahora uno de los problemas. Cuando hablamos de la teoría financiera, es muy linda. La gente necesita tener el premio Nobel por todas esas teorías que nos dan. Pero como hicieron algunos supuestos bastante silenciosos, nos han llevado a tener malos productos financieros. Cuando usamos la teoría financiera mal, cuando hablamos de pensiones, tenemos problemas. Miremos un ejemplo simple. Durante la privatización, yo trabajaba con algunos reguladores en América Latina y estábamos forzando que los afiliados pusieran 400% de sus carteras en bonos del gobierno. Y la idea detrás de eso era una teoría financiera. El bono está considerado como ser un activo seguro, porque aquí si uno mide la volatilidad del bono, en este caso el bono de tesoro, parece que no se está moviendo, entonces está preservando su riqueza. Pero si lo miro en términos de la renta vitalicia que me daría, esto ahora es muy volátil. ¿Por qué? Porque las tasas de interés se están moviendo drásticamente. Así que aunque el bono se vea como que me va a devolver los 10.000 pesos que yo metí, la cantidad de ingresos que me va a dar está subiendo y bajando a cada rato. Entonces, acá vemos la otra implicancia, que en los informes que le mandamos a las personas en el sistema de pensión, si ustedes le mandan un informe que muestra que su riqueza es estable, la idea de poner muchos bonos en la cartera era para que las personas no entraran en pánico si teníamos problemas en el mercado. Pero lo que no les decían es que sus ingresos de retiros iban a estar subiendo y bajando cada rato. Esto es un punto crítico porque en América tenemos lo que llamamos los fondos de ciclo de vida, que a medida que vamos envejeciendo, la cartera tiene mucho que ver con acciones y luego bonos.
Y se le ha dicho a las personas que si compran ese bono, nunca van a poder llevar a la corte a la empresa que emitió el bono. Y cuando llegan a la edad de pensión, pueden llegar a tener cero en su cuenta. Este producto de ciclo de vida les da riqueza en todo el tiempo o una cuenta para el retiro. Pero 2.000 millones de dólares han ido para esto. Y va a haber una crisis en América por esto, porque todas estas personas se van a querer retirar, pero si no tienen un buen resultado, si no tienen una buena pensión, no van a poder llevar a juicio a la empresa. Esto es lo que dijo Modigliani. Si uno lleva a la gente a estos malos instrumentos, cuando se retiren y sean pobres, el gobierno va a tener que salvarlos. Ustedes se van a pensar que están cerca del sistema de seguridad social, pero si la gente se está retirando y queda en la calle, el gobierno es el que se va a tener que hacer cargo. Y entonces ustedes le transfieren el riesgo al individuo, pero al final se lo transfieren de vuelta al gobierno. Este es uno de los desafíos de la teoría financiera, entonces, porque la teoría se enfocaba en el objetivo equivocado. Vamos a ver el segundo caso. Aunque tengamos un bono basado en la inflación, que podría ser un activo seguro en la pensión. Miremos los flujos de caja típicos que tenemos. Sacan dinero hoy para comprar el bono y luego les paga el cupón real durante 20 o 30 años y al final de 30 años les dan el principio, le devuelven el dinero. Pueden tener dos problemas. Primero estos cupones se los dan cuando no los necesitan. Entonces, si enseguida tienen riesgo de reinversión. Y el segundo problema es que tienen este primer pago antes de que ustedes lo necesiten. Y ni siquiera está de la forma en la que ustedes la quieren. Entonces, cada bono que existe hoy es un bono con riesgo y no sirve para este tipo de pensiones que necesitamos. Acá necesito flujo de caja. Aún en países como Sudáfrica, donde tienen madurez a 50 años, el vencimiento a 50 años, es muy difícil tomar estos bonos y hacer lo que sea en el ingreso que quiere la gente para sus pensiones. Se hace ilíquido, uno no puede cambiar de idea, no hay flexibilidad. Simplemente están haciendo dinero para los administradores de activos y le están sacando el dinero de los pobres. Esto es como Robin Hood. Le roban a los pobres y se lo están dando a los ricos. Es al revés que Robin Hood. Todos estos instrumentos que existen son muy riesgosos en cuanto a lo que queremos sacar de nuestro sistema de pensión. La idea nuestra entonces fue, y porque yo estaba emitiendo bonos para el Banco Mundial que financia infraestructura en algunos países, tuve una buena idea. La idea era simple, que el gobierno o las supranacionales podían emitir bonos. El bono solamente va a empezar a pagar a partir de los 65 años. No un bono, un bono que empieza a pagar cada año cuando la gente cumple 65 años. 65 años. Entonces uno compra el bono cuando uno cumple 65 años. A diferencia de los cupones tradicionales, aquí quiero ver el cupón por la ventana que paga. Lo voy a unir a la expectativa de vida. Y es una buena razón, porque Olga habló de la estadística y Daniel también. Si miramos a la expectativa de vida promedio, los pobres tienen una expectativa de vida más baja que el resto de la población. Entonces, si buscamos cuando se expira el bono, las personas que están comprando este bono están haciendo una cobertura de sus pensiones. En un sistema colectivo hay una transferencia reversa, donde los pobres que se mueren antes están subsidiando a los ricos. Y es un sistema terrible, porque estamos transfiriendo la riqueza de los pobres a los ricos para el riesgo de longevidad. La idea era pagar los cupones en 20 años para que los pobres puedan comprar el cupón y poder manejar su riesgo de longevidad. Eso lo vamos a ver ahora. A diferencia de los bonos tradicionales que vemos en el mercado, con una cantidad de números muy locos, mi idea fue muy simple. ¿Por qué no decimos que el bono paga $5 reales al año? Basta de porcentajes. Quiero salir de este modelo de expectativa de retorno.
Fíjense qué es lo que hace este ajuste. Si alguien dice, mi objetivo es recibir 50.000 pesos por año y el bono paga 5 pesos por año, el único cálculo que tienen que hacer es que tienen que tener 10.000 bonos mientras están trabajando. De alguna forma tienen que llegar a comprar esos 10.000 bonos. Si llegan a 55 años y tienen solamente 5.000 bonos, el Estado les va a decir, usted ya ahorró 25.000 pesos por año, es lo único que van a recibir. Mejor empiecen a ahorrar más si quieren tener más ingresos, o si no, van a tener que bajar sus expectativas acerca de lo que van a recibir. Entonces ahora hemos cambiado el objetivo simplemente a la cantidad de bonos que tiene que comprar la gente. Así que esperamos que esta sea la matemática que cualquier persona que haya podido ir a la escuela o al liceo. Si ustedes tratan de calcular la tasa de reemplazo y de inversión de cartera, eso no es suficientemente seguro ni suficientemente robusto para calcular. Uno tiene que llevarlo a la matemática. Para la persona que es analfabeta, para que se dé cuenta que lo único que tiene que hacer es comprar 10.000 bonos. Así pensamos en establecer con 2 profesores de Japón y Corea. La idea del profesor Mutin es que si este bono está en términos reales, ¿cuál tendría que ser el ajuste de cupón? Y escribió un artículo muy interesante en el 94 acerca de cómo el riesgo de la pensión no es la inflación, sino la calidad de vida, el estándar de vida. Acá tenemos, por eso lo llamamos selfie. Luego vamos a hablar del estándar de vida en un rato. ¿Por qué el estándar de living importa tanto? Acá tenemos un cuestionario donde le preguntaron a las personas que no estaban contentos con su estándar de vida mientras estaban trabajando. En el mundo desarrollado también es un desafío esto. Para resumir, cuáles fueron las innovaciones que sugerimos fue que los flujos de caja del bono deberían ser iguales a los flujos de caja del objetivo. No vamos a tener repagos de bullet, vamos a hacerlo en montos reales, no en cupones. Vamos a ligar esto a la calidad de vida, vamos a hacerlo permanente. En muchos países no quieren que el gobierno haga esto porque no quieren que el gobierno esté muy involucrado en las reformas. Podemos decir que el gobierno puede empezar el proceso porque puede emitir un bono seguro. Yo emitía bonos para el Banco Mundial y el primero que hice, el que abrió el mercado Drake. Así que el mercado mundial y el Banco Mundial y el gobierno pueden empezar a emitir. En Uruguay, no voy a hablar mucho acerca de Uruguay porque Rodrigo va a hacer un análisis más técnico, pero podemos pensar en lo que dijo Rodrigo, lo que hizo Uruguay, como una versión de las selfies. Me gusta hablar del bono uruguayo como el inteligente. Creo que es un bono muy inteligente el de Uruguay, porque lo han indexado a unidades de pensión. Hasta el repago amortizado principal funciona mejor. Y también tiene un pago inmediato. Le saqué esta diapositiva al profesor Mantilla porque él muestra lo que han hecho las selfies en Colombia. Han invertido en el mercado de valores y en las SP500, que muchas personas piensan que es una buena forma de tener una cobertura en América Latina. Y es muy interesante que en todo el periodo del 2003 al 2018, las selfies tuvieron una tasa de retorno mucho más interesante que cualquier otro instrumento. Pero nuevamente, esta no es la perspectiva real en la que tienen que pensar. Ustedes tienen que pensar en darles un ingreso permanente, mucho más estable a las personas cuando se retiran. Acá hay otra gráfica de Corea. El consumo por cápita está creciendo rápidamente en el mundo desarrollado. Entonces hay que asegurarse que uno puede administrar el riesgo del estándar de vida, porque no quieren que las personas se retiren y de repente tengan que bajar su estándar de vida, porque la economía ha subido tanto el estándar de vida que hasta el mercado capaz que no puede compensar esto. Entonces el consumo per cápita ha crecido mucho más rápido
que los mercados de valores desarrollados. Rápidamente voy a recordarles quiénes son las personas que pueden utilizar estos instrumentos y por qué los gobiernos podrían usarlo como sería una buena idea. Anticipamos entonces que hay 3 tipos de individuos que les gustarían estos bonos. Uno son las personas que no están cubiertas por ningún sistema, ya sea público o privado. Así que están comprando un ingreso de pensiones del gobierno. El segundo grupo podrían ser las personas cubiertas por un plan de pensiones, pero tienen beneficios muy bajos. Creo que este va a ser el caso de muchos países. Acabo de escribir un documento acerca de Portugal. La OCDE acaba de escribir un informe donde hablan de que las personas van a tener que ahorrar en una cuenta privada para poder compensar sus ganancias luego de las pensiones. Y luego las personas que están con un plan de pensión, pero van a tener que tomar una decisión acerca de en qué van a invertir, en qué plan van a invertir. Luego tenemos fondos de pensión y compañías de seguro, y luego queremos ver cómo podemos crear productos innovadores. Daniel ha hecho un muy buen trabajo acerca de esto. Hay que garantizarle a las personas el ingreso que ellos quieren a través de que una empresa financiera pueda asegurarle a las personas su retiro. Cuando hablamos de la oferta, ¿por qué es bueno esto para los gobiernos? Creo que lo más importante es que va a reducir la probabilidad de que la gente se retire pobre. Porque cuando uno ¿por qué? Porque han gastado toda la plata que ahorraron o porque no tienen una buena renta vitalicia. Entonces el gobierno va a tener que subsidiarlos. Uno tiene que anticipar el riesgo de balance del gobierno también. Lo bueno de este bono es que también puede ayudar a financiar proyectos de infraestructura. Nuevamente, uno de los desafíos para los países en desarrollo es cómo podemos financiar en moneda local para largo plazo y cómo podemos ser menos dependientes de tomar prestado de moneda extranjera. Aquí podemos empezar a financiar infraestructura, porque ahí tenemos una gran inversión de capital hoy y dentro de 15 años el proyecto va a tener resultados y les va a dar un ingreso. Entonces sería para lo bueno de este bono. El peligro es que el gobierno emita este bono y gaste el dinero equivocadamente. Si el gobierno tiene un IVA, entonces tiene cobertura, porque el cupón está ligado al IVA y los ingresos están ligados al IVA. Entonces el gobierno tiene una emisión más balanceada que en un bono tradicional. Esto es algo muy importante, esto que tuvo Uruguay. Entonces, si el bono está ligado a los salarios, los cupones subían. Si los ingresos bajaban, los cupones bajaban. Y de hecho hacía que la administración de la deuda de Uruguay fuera más eficiente. Pero la selfie, si el país ya tiene un régimen de IVA, entonces ya tiene una ventaja. Estos son algunos puntos extra. Hay un peligro de que los gobiernos van a querer emitir demasiado de esto. Porque recuerden que les van a dar el dinero hoy y van a tener que pagarlo dentro de 20 años. Aquí es donde necesitan instituciones como el BID y el Fondo Monetario Internacional que ayude en esto. Y puede ayudar a las compañías de seguro para que bajen los costos de las rentas vitalicias, porque pueden tener una cobertura mayor o pueden emitir esto, porque esto es simplemente una renta vitalicia. Rápidamente les voy a contar acerca de esto. Nunca hablo del riesgo de longevidad en este bono, porque quiero enfocarme en la gente pobre o de bajos ingresos, porque ese es el mayor desafío. La longevidad es un problema de la gente con dinero. He diseñado otro bono que lo he llamado el bono de longevidad indexada a la expiración variable. Es un poco más técnico, pero utilizando los mismos principios podemos ver cómo un gobierno innovador puede emitir un bono que haga una cobertura del riesgo de longevidad, pero también tiene al gobierno cubierto. ¿Y por qué puede pasar? Porque el ingreso del gobierno de cada grupo es una función de la longevidad. Y como un grupo puede
va a vivir más tiempo, entonces el gobierno va a recibir más impuestos y al final el gobierno va a ser el mejor emisor de cualquier tipo de bono. Así que está la posibilidad de crear otro instrumento que tenga esto. Hay una pregunta técnica que vamos a discutir mejor mañana. ¿Cómo podemos medir el estándar de vida? Mañana hablaremos de eso. Y también acerca de darle valor a las selfies. Ya que la mayoría de ustedes son reguladores, quiero mostrarles esta última diapositiva, que son cuáles son las implicancias para los reguladores. Claramente, cuando hablamos de regulación, necesitamos tener una agencia independiente con autoridad. Acá uso a Holanda como ejemplo, porque los reguladores holandeses son diferentes a las regulaciones de Estados Unidos. Los reguladores de fondos de pensión de Estados Unidos son horribles. ¿Por qué? Porque el estatus del plan de pensión es de 80%. Para cada dólar que tenemos en obligaciones, el fondo de pensión de Estados Unidos tiene 80 centavos. Pero en Holanda es 100%. Entonces, hay que empoderar al regulador para que tenga la autoridad. Entonces, en Holanda, el regulador puede ir a un fondo de pensión, pedir una auditoría de todo, pueden echar a las personas si quieren, pueden echar el directorio si quieren, pueden cortar los beneficios también. Si el regulador no tiene la autoridad, ustedes no van a poder tener buenos resultados. Lo lamento, pero es así. Acá el cambio va a ser muy interesante. Ya hablamos de hacer un documento. En vez de enfocarse en la ganancia que uno tiene, hay que cambiar el objetivo. Estamos hablando de sostenibilidad. El objetivo de la regulación tiene que ser la sostenibilidad y no la riqueza. Y eso requiere muchos cambios, porque cuando yo tenga mi certificado de seguridad social en Estados Unidos, solamente me dice cuál va a ser mi riqueza. Todas las declaraciones tienen que ser declaraciones de retiro, si no, no vamos a cambiar el comportamiento de las personas. ¿Cuál es el rol de los intermediarios? Hay que asegurarse de que los intermediarios estén actuando al interés de los individuos. Con las selfies, cuando uno compra el bono, podemos asegurarnos cuántos ingresos de la pensión tienen guardados. Si están jugando este fondo de ciclo de vida y no tienen guardado dinero para la pensión, simplemente están queriendo tener las contribuciones para la administración de las pensiones. Por supuesto que las contribuciones son muy altas, pero si no garantizan un resultado, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué han hecho? Los afiliados solamente han pagado altas cuotas y no tienen un resultado asegurado. Finalmente, tenemos que cambiar la forma que informamos. Tiene que estar enfocado en los ingresos, pero también dándoles consejos a las personas acerca de cómo pueden lograr un objetivo diferente. Tienen que guardar más dinero, tienen que cambiar el riesgo, tienen que tomar más riesgos. Rápidamente, para resumir, la tendencia actual es que tenemos que innovar. La selfies es una idea, no es la única idea. Tenemos que tratar de crear algo completamente diferente que le asegure el flujo de caja a las personas. Queremos que tengan suficiente dinero para su retiro. Y selfies puede ser como que están creando su beneficio individual. Piensen en eso. No hay pooling, pero han definido el beneficio. Porque ahora conocen el flujo de caja al tener selfies. En una contribución definida, ahí las contribuciones pueden subir y bajar también. Pero acá lo pueden poner en un DB individual. Lo más importante es que puede eliminar muchos costos. Yo soy administrador de activos, yo sé cuánto cobro, solamente me pagan dinero cuando hago dinero, pierdo dinero cuando pierdo dinero, y esa es una decisión. Pero las selfies saca el costo, el riesgo, la complejidad y la iliquidez. Si yo decido cambiar mi objetivo, puedo comprar más. Pero si quiero el dinero hoy, puedo vender. Y eso no lo tenemos hoy. Es muy bueno para los gobiernos. Y creo también que los bancos de desarrollo también tendrían que hacer esto. El Banco Mundial, el CFI, muchos bancos deberían empezar a pensar en esto, crear estos bonos para financiar infraestructura también. Y como les dije, es muy bueno para los individuos porque le están ayudando a las personas que no pueden hacer cálculos de inflación o de compounding, pero pueden hacer divisiones tal vez, y divisiones básicas. Así que démosle algo que ellos puedan manejar.
Y con eso voy a terminar, porque mañana tengo que hablar de vuelta, así que voy a parar ahora. Muchas gracias.